que esté interesado. Perfecto, Entonces, la invitación es a hacer una charla para abarcar desde los diferentes puntos de vista, ¿no? excelente, sí. No, lo hacía era para tener un mejor manejo a la hora de esta presentación, ¿sí? De esta charla informativa. Bueno, antes de poder presentar, proyectarles, me presento. Yo soy Yesman Herrera, como lo dijo el profe Rubén, fisioterapeuta del Centro de Rehabilitación Proactiva en alianza con Llaneros Bogotá. Tengo 5 años de experiencia en el fútbol formativo de alto rendimiento. Actualmente en nuestro centro de rehabilitación trabajamos también con personas externas, deportistas, jugadores en alto rendimiento, el fútbol base, ¿sí? Estamos haciendo charlas también de educación, como una de estas, ¿va? Entonces, me gustaría de pronto las personas que quieran o puedan prender su cámara y podamos tener una mejor conexión durante esta charla, me parece muy importante, ¿sí? Obviamente no es obligatorio, espero que sean muy participativos durante la charla, vamos a ir tocando temas muy importantes, se van a ir arrojando preguntas, entonces por favor no se me vayan a por ahí a dormir, a porchar, ¿sí? La charla va a ser muy sustanciosa, entonces va a ser muy rápida y no quiero pues dormirlos, ese es algo extenso, ¿verdad? Es algo que no nos compete como personal de la salud a nosotros, pero quiero que ustedes tengan esa información o esa actualización sobre las nuevas atenciones en nivel de las competencias. Bueno, voy a empezar a proyectar, por favor, para que me confirme. Un segundo. Ya abro acá la presentación y empezamos con la presentación. ¿Listo? ¿Me confirmo, por favor, si ya se está viendo la presentación? Sí, señor, ya la vemos en pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es nuestro tema? ¿Qué charla vamos a hacer el día de hoy? Prevención y actuación, ¿cierto? La importancia del primer respondiente en el fútbol. Entonces, como les acabo de mencionar, este tipo de charlas educativas es primero para mejorar el entorno de nuestros deportistas, un juego seguro, ¿cierto? Una actualización de todos esos entrenadores y de estas personas que puedan llegar a responder en un campo de juego. Sí, como les decía, soy fisioterapeuta Centro de Rehabilitación, egresado de la Universidad Manuela Beltrán, con 5 años de experiencia. ¿Listo? Entonces, la importancia del primer respondiente en el fútbol. Esto como objetivo de esta charla es educar tanto a los entrenadores, personal de apoyo de escuelas que están vinculadas a esta Copa Llaneros, a todos nuestros profesores acá en Llaneros Bogotá, en Villavicencio, los que nos estén viendo. Es una charla educativa sobre la prevención de lesiones comunes y la actuación inicial, importante, esto es la parte inicial, correcta ante una lesión, ¿sí? O cuáles son esas primeras partes o fases que yo debería saber o tener en cuenta de poder atender o revisar a uno de mis deportistas. ¿Listo? Como parte inicial, como para entrar en contexto, quiero que podamos ver este video. Este video es un poco fuerte, digamos, de cierta manera. No sé si alguno vio en la Eurocopa el fallo cardíaco que tuvo Christian Eriksen en partido. ¿Sí? Vamos a presentarlo. Quiero que vean el manejo que se tiene desde los mismos jugadores, cuerpo técnico, parte del cuerpo médico y hasta las mismas aficiones, ¿sí? Y lo que todo puede conllevar Minuto 43 del a la Dinamarca-Finlandia en información. el mítico Parken Stadion de Copenhague. Christian Eriksen, 29 años, se desmaya. Joaquín Maile acaba de sacar el balón de banda y cuando Eriksen intenta controlarlo cae desplomado. Sus compañeros piden ayuda. Las asistencias intentan durante 10 minutos su reanimación. Los jugadores arropan al jugador del Inter. Se teme lo peor. Entre el público, su familia, todos lloran rotos por lo que acaban de ver. Schmeichel, más entero, intenta el consuelo. El azulgrana Braithwaite reza. La UEFA decide rápidamente, el partido queda suspendido mientras Eriksen era trasladado al hospital despierto y estabilizado. Giuseppe Morata, el CEO del Inter, confirmaba con cautela las buenas noticias. El padre del jugador comunicaba a la selección que hasta había hablado con él. Perfecto. ¿Pudieron ver el video? ¿Lo escucharon? ¿Me confirman? Por favor.
Sí, ahí se... Sí, Perfecto. Señor. Listo. Vimos la importancia, ¿no? En donde un jugador tenemos una falla cardíaca súbita, la importancia de poder responder tanto desde la seguridad del entorno de nuestro jugador, por la parte de los futbolistas, de la parte del cuerpo técnico, cuerpo médico, ¿sí? El personal de ambulancia, esa reanimación que se hace. Esto en contextos ya trasvasados en algo bastante de emergencia hacia la vida, ¿no? Hacia lo que puede conllevar una de estas fallas cardíacas. Bueno, entonces para que vean el por qué y el para qué de la importancia de esta charla, ¿sí? Esos son los temas que vamos a tocar por encima, son bastantes, lo único que voy a hacer es poder pasar rápido por cada uno. La idea es que vamos a ir tocando temas progresivos en estas charlas educativas, ¿sí? Esto es como una parte inicial sobre toda la información que vamos a tener, ¿listo? Vamos a manejarlo por tres secuencias de información, podemos decirlo, ¿sí? Primero, como esa parte de contexto, ¿qué podemos evitarlo antes de llegar a esa lesión o a esa entrada de campo? Es la parte de la prevención. Siempre lo más importante, antes que una rehabilitación o poder tener una situación dentro del campo, es la parte de la prevención en nuestros deportistas. ¿Listo? Luego pasamos a la parte de el qué hacer dentro del campo de juego y finalizaríamos con la parte del rol del fisioterapeuta, ¿cierto? Trabajo de equipo de nuestro cuerpo técnico de cada uno de sus equipos. Listo. Riesgos en el fútbol. Acá quiero que estén muy pendientes porque vamos a empezar a tocar temas importantes, ¿sí? Muy por encima porque pues la idea es que, como les digo, la idea se pueda profundizar estos temas después, ¿sí? El fútbol sabemos que es una pasión, ¿no? Y a todos nos gusta, pero esto conlleva riesgos debido a su carácter competitivo. Todo deporte que sea reglamentado va a conllevar alguna lesión o alguna molestia por el entrenamiento o por la competencia. Primero, vamos a hablar sobre las musculoesqueléticas, que es donde mayor tenemos de incidencias, ¿no? Del 80 al 90% dentro de la competencia son de carácter musculoesqueléticas. Primero, ¿qué podemos encontrar? Distensiones musculares, ¿sí? Ese famoso tirón o ese dolor agudo en la parte posterior del muslo, que de pronto a muchos nos ha tocado a los profes, ¿verdad? Cuando estamos jugando porque no nos preparamos bien. Entonces, ahí esa incidencia es muy alta, de un 20 a un 35%, siendo así el bíceps femoral, la cabeza larga, el que mayor lesión tiene, ¿verdad? En esguinces, cuello de pie, ¿cierto? A nivel de los ligamentos laterales, de ligamentos mediales, su incidencia de tobillos del 15 al 25% y de rodilla del 10 al 15%, ¿listo? Pues para que lo tengan pendiente, cuando un jugador va corriendo en un sprint, ¿sí? Siente el pinchazo por una falta de desaceleración, en la falta en la carga o en el ejercicio de hacerlo, ahí es donde podemos observarlo, ¿sí? Como en la imagen que tenemos acá abajo, ¿sí? Bueno, a nivel de contusiones o golpes directos, esto se genera como ese típico gato que le llamamos coloquialmente, ¿no? Tras un golpe directo sobre uno de nuestras caras laterales del muslo, de la rodilla, directamente sobre rodilla con rodilla, rodilla contra un tejido blando que puede ser un músculo. Sí, esa incidencia son frecuentes, la vemos normalmente en los partidos por traumas, ¿sí? De un 10 a un 20%. Y ya fracturas óseas que tiene menos incidencia, pero normalmente siempre suelen ser graves, ¿sí? Por su tiempo de recuperación, por su dolor agudo al momento de esa lesión de un 5 a un 10%, ¿listo? Entonces tengan en cuenta los porcentajes, cuáles son los de mayor incidencia para poder empezar a prevenirlos. Entonces en este caso estamos hablando de ese porcentaje de lesión de los deportistas y esto más que todo es por una falta de preparación hacia las competencias, ¿sí? Hacia nuestros deportistas, esa educación que hacemos. Listo, a nivel de contusiones a nivel craneal, ¿sí? Y la incidencia es baja también de un 3 a un 8%. ¿Sí? Una conmoción cerebral, ¿qué quiere decir? Que es un golpe que afecta directamente la funcionalidad del cerebro, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos síntomas? Mareo, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión tras el cabezazo. Esto no puede ser solo hacia jugador contra jugador, sino puede ser también sobre un balón, el arquero que se golpeó contra el paral del arco, ¿sí? Nunca estos dolores, como se dice, hay que subestimarlos porque son muy importantes. El jugador nos puede decir, sí, no sentí
estoy bien, no sé qué, pero hay que hacer unas preguntas de seguridad que ya ahorita las vamos a tocar, ¿listo? Pasamos a afecciones o riesgos ambientales, ¿sí? Es una incidencia variable según las condiciones. Acá en Bogotá, pues no vamos a tener esos picos altos de temperatura, no superamos, pues obviamente, esos grados como de pronto vayamos a jugar a temperaturas altas en la costa, en Villavicencio, cuando se haga todo ese proceso de copa también que vamos a Villavicencio. Entonces, temperaturas superiores a 35, 33 grados, en donde nuestro cuerpo no está adaptado y aclimatizado, ¿cierto? Esto se genera un fallo en el cuerpo por una regulación de la temperatura. Esa incidencia depende, uno, del clima y de la hidratación y la climatización de nuestros deportistas. Ya vamos a tocar el tema de cómo lo podemos ir trabajando. Fallas cardíacas, problemas cardíacos, todo lo como lo vimos en el video, su incidencia son muy raras, es menor al 0.1%, podemos verlo, ¿cierto? Pero son críticas en nuestros deportistas. Esto es bastante complejo y bastante grave. Entonces, para estas paradas cardiorrespiratorias súbitas, ¿sí? El jugador pues se desploma súbitamente, como lo vimos con Christian Eriksen, ¿sí? Y pues esta incidencia extrema baja, ¿sí? Pero puede ser devastadora si no se toma acción oportuna en nuestros deportistas. Bueno, para seguir continuando con la presentación, quiero pues a ver si estamos atentos todavía. Entonces, mi profe es, ¿quién al azar? A ver, vamos a hacer al azar, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es la incidencia mayor a nivel de esos riesgos musculoesqueléticos? A nivel de musculoesquelética. ¿Quién me puede dar esa respuesta que lo acabamos de ver? O empezamos a corchar. ¿Qué me puede decir? Las distensiones musculares. Ok. ¿Cuál o en qué zona podemos verlo en nuestros deportistas? En la parte posterior del muslo. Perfecto, sí, sí. ¿Y cuál puede ser esa desencadenante? ¿Sí? ¿Cuál es el mayor desencadenante en ese tipo de lesión, mi profe? Que lo vimos ahí. Pues más que todo un mal movimiento, un cambio de ritmo brusco podría Sí. ser. Perfecto. Bien, mi profe. Muchas gracias. Vale. Listo, por ahí estaba viendo también que decían sobre esguinces, sí, bíceps femoral, sí, a la desaceleración, sí, perfecto, bien. Bueno, continuamos con la parte de prevención, sí, y esto es aquí ya donde empezamos a tocar el tema de cómo evitamos eso, sí. Primero, la idea es que se haga un calentamiento previo, sí, tanto a nivel de su entrenamiento como en su competencia. Entonces, esto es importante poder tener un espacio óptimo, llegar con tiempos de anticipación, ¿sí? Programarse, planificarse, en donde podamos utilizar esas herramientas de activación dinámica, ¿sí? Iniciando pues con una movilidad de rangos de movimiento completa. Siempre recuerden esto, que la movilidad no se debe hacer específica en una sola articulación, hay que hacer la dinámica. El fútbol es de gestos completos, ¿sí? No estamos moviendo solo la mano, hay que moverse en rangos completos. Así que hacer estiramientos dinámicos, no mayores a 4 o 5 segundos, para ir soltando y distendiendo el tejido, para ganar más rango, ¿sí? Hacer estímulos de velocidad. En nuestros deportistas es vital hacer esos cambios de velocidad para que toda esa parte de sangre, de glóbulos, se vaya haciendo esa activación en el músculo, ¿sí? Es muy importante trabajar la parte propioceptiva. ¿Qué es la parte propioceptiva? Son todos los saltos de nuestros deportistas, empezar a hacer los estímulos, los cambios de dirección, ¿sí? Hay unos que de pronto trabajan fuerzas con banda. Acá normalmente en Llaneros, Bogotá, se trabaja esa activación también progresiva con bandas. Es importante empezar a trabajar estímulos de fuerza, ¿sí? Para tener una mejor activación. Y finalizar con estímulos, con ese primer contacto a nivel neuromuscular, neurodinámico, con el balón, preparándonos para poder llegar a esa competencia y que nuestros jugadores tengan esa activación, también con pelota, que es bastante importante. ¿Listo? Esa vuelta a la calma, ¿cómo se debe realizar? Se debe realizar progresivo a un entrenamiento, ¿sí? No siempre se va a hacer estiramientos directamente, dependiendo de la planificación de los entrenamientos, ¿sí? Si las cargas fueron muy altas, yo no voy a hacer un estiramiento estático, porque un músculo se hipertrofia, se rompe, y yo haciendo estiramientos por mucho tiempo, no voy a generar un estímulo, una recuperación activa. Siempre se debe estirar de pronto en otra hora que no sea directamente en esa hora de entrenamiento. Todo eso depende de la planificación de ustedes, mis profes, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar esa vuelta a la calma? Rangos de movimientos activos en una sesión, al inicio de una sesión, estiramientos
estáticos un poquito suaves, que no generen tanta tensión con el compañero, ¿sí? Crioterapia, esa crioinmersión que podemos hacerla en casa, que ustedes la pueden realizar con sus deportistas en tinas, con hielo, masajear después de un entrenamiento, después de un partido, ¿sí? Utilizar el roller como alternativa, el foam roller, que es un material de liberación y de movilidad para rangos de movimiento. A veces no estiramos muy bien y el foam roller lo que nos ayuda es a esos espacios o lugares en los músculos que nos llegamos para poder trabajar. ¿Listo? El acondicionamiento físico, muy importante. Dependiendo de las edades, hay que trabajar al deportista específicamente en su desarrollo, ¿sí? No podemos trabajarle a un deportista en sus edades tempranas estímulos de fuerza con mucho peso, ¿sí? Ahí ya lo estamos tirando. Hay que trabajarle con ejercicios funcionales, ejercicios y gestos enfatizados hacia el fútbol y hacia su posición, ¿ve? Entonces es muy vital eso, trabajar también la flexibilidad, ¿sí? Y que sea específica, profes, y dosificar las cargas. No puedo llegar a trabajar el último día de la semana para llegar al fin de semana del partido cuando mi jugador está con dolor muscular porque el día anterior hizo trabajo en gimnasio muy fuerte, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Técnicas correctas. Normalmente los tipos de lesiones que vamos a encontrar por tobillo, por rodilla, ahorita esa pandemia de ligamentos cruzados que está pasando a nivel del fútbol, ¿no? Todo esto se hace porque un gesto deportivo no está bien determinado. ¿Me están viendo la presentación, profes? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, sí, señor. Ok, perfecto. Pensé que ya, sí, es que lo está viendo y no. Perfecto, gracias, sigo. La técnica correcta, ¿no? Importante. No puedo, yo tengo que enseñarle a mi deportista a realizar un salto y amortiguar bien, ¿sí? No puedo bloquear la rodilla, no puedo girar en bloque. Cuando giro en bloque, ¿qué quiere decir? Que usted va a hacer un cambio de dirección y el tobillo, las piernas se bloquean y van haciendo un gesto y ahí es donde generamos la lesión de rodillas. Entonces siempre es importante trabajar aceleraciones, desaceleraciones, todo el tema del gesto deportivo, por favor, ¿listo? Para evitar ese tipo de lesiones. Bueno, nutrición e hidratación, todo esto es el entrenamiento invisible, la recuperación electrolítica, cómo me estoy hidratando, cómo está durmiendo el deportista, cómo está comiendo, ¿sí? Entonces, su recuperación física y recuperación mental, que esto es lo más importante que un deportista para evitar ese tipo de lesiones a nivel muscular y desgastes. Métodos de prevención, ¿cómo lo podemos trabajar? El FIFA 11, aquí digamos que FIFA Network, ¿sí? O el FIFA a nivel medical utiliza un programa de prevención para los que de pronto no saben o los profes que no tengan esa información. Hay un programa para deportistas de 14 años hacia abajo, de sus 7 años hacia sus 14 años, en esas etapas de desarrollo, para que pronto si quieren tomar una fotico o pronto buscarlo por internet. Estos son ejercicios un poco dinámicos, didácticos, que nos pueden servir a trabajar todas estas situaciones, tanto de tobillo como de rodilla, como ejercicios funcionales hacia el deporte, ¿sí? Entonces, esto hasta los 14 años, ¿bien? Vamos a encontrar ya en edades mayores a los 14 años este FIFA 11 Plus, ¿sí? Por también intensidades, ¿sí? Vamos a iniciar en un nivel básico, medio, intermedio y avanzado, ¿sí? Y eso nos puede servir como planificación de la prevención a nuestros jugadores, ¿bien? Listo. No sé, mi profe, va a hacer otra preguntita. A ver, profe, mm, no sé, ahí está el profe. Brian Steven, ¿está por ahí? Mi profe. ¿No? Importante estar ahí pendientes, ¿no? Porfa. Edgar Alejandro está por ahí para que nos puedas responder una preguntita. No es corchadora, es informativa. Sí, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Perfecto, muy buenas noches, mi profe. Profe, ¿qué club es? Llaneros, profe. También Llaneros. Ah, bueno, mi profe, ya, Sí, somos de señor. acá. Qué bueno. Mi profe, ¿qué métodos de prevención usted utiliza con su equipo? Me gustaría saber si alguno de estos o otro que nos pueda ayudar acá a complementar. Bueno, sí, pues yo ese FIFA 11 más Kids lo trabajé cuando hice lo de la licencia C y lo apliqué con los chicos en el club anterior donde trabajaba y me ha servido. O sea, me ha servido mucho el tema de hacerlo progresivo y el tema como de que creen esa conciencia corporal. Entonces es como que
ellos ya tengan la autopercepción de sus partes, de cómo se ven afectadas, de los movimientos, lo que explicabas ahorita. Excelente, profe. Y pues ahorita, digamos, lo que yo hago básicamente son los trabajos con bandas de resistencia, muchos trabajos propioceptivos con las bases inestables. Me gustan mucho esos trabajos con y sin balón. Y un poquito a veces le incluyo también el deporte del patinaje, que tiene mucho estos trabajos de fortalecimiento de tren inferior, entonces me sirve también bastante. Profe, excelente. Bien, son métodos que vamos a utilizar para poder prevenir, ¿sí? Trabajar con nuestros deportistas. Nunca está de más siempre intentar trabajar y dosificar las cargas de nuestros deportistas. Lo que dice el profe, el FIFA 11 más Kids lo utiliza también para la percepción de su contexto, de su contorno, del tema de las extremidades de los deportistas, del juego, ¿no? Porque es importante en estos chicos en esas edades. Bueno, vamos a ver un video corto sobre la prevención y la importancia que debemos tener. Es importante la prevención, ¿de acuerdo? La Federación Internacional de Fútbol lo que ha implementado unos programas de prevención de las lesiones y que se han demostrado mediante estudios científicos que un calentamiento adecuado de unos 15-20 minutos implementando varias cosas, ¿de acuerdo? En cuanto a pliometría, propiocepción, carrera continua, es decir, son muy importantes que todos los clubes deberían implementar en sus equipos y se ha demostrado una tasa de disminución de la incidencia de las lesiones de entre un 30 y un 40%. Yo creo que el fútbol se divide en tres aspectos: el aspecto físico, el aspecto táctico y el aspecto técnico. El aspecto físico anteriormente se trabajaba mucho, pero porque no tenías tantos equipos, y las instalaciones ahora tienes hora y media, hora y cuarto de entrenar, tienes que trabajar uno de esos tres aspectos. El físico te lo dan como que lo tienes que tener. El técnico es tu talento, que también, y trabajas poco, y el entrenador se basa en el aspecto táctico, porque es para unir a los 11 o 18 jugadores para que se coordinen, y al final no da tiempo para eso. Perfecto, ahí escuchamos al doc Daniel Crespo, ¿cierto? Sobre el tema de la prevención. Muy importante, profes. Esto es lo que más deberían ustedes trabajar y poder dosificarlo en las planificaciones de la semana. Bueno, pilar de prevención, el equipamiento y el entorno, ¿sí? Además de eso, tenemos que dentro del campo, ya entramos en el campo, esto es ya trabajo en la semana, lo que vimos anteriormente, esto ya es directamente en el campo, tanto en competición como en entrenamiento, ¿sí? Un equipamiento seguro, el uso correcto obligatorio de todos esos elementos de protección, como lo que es las canilleras, en nuestros arqueros los guantes, unos guayos adecuados para la edad también, ¿sí? Eso después lo vamos a tocar, el tema del guayo, importante para las edades de desarrollo, ¿sí? El material con el que nosotros utilizamos, el terreno o las condiciones del campo, cómo lo vamos a utilizar, ¿sí? Si utilizamos el torretín por el tema del césped, utilizamos guayo, hay unos que utilizan guayo de taco, entonces eso es importante. Un entorno seguro, como le decía, el tema de la superficie, las porterías, las condiciones climáticas, ahorita pues por todos esos procesos o cambios a nivel del clima es importante. Listo. La actuación. Bueno, ya llegamos ahora al punto en donde el deportista entra a una situación, una lesión o un golpe, ¿sí? No sabemos. Esto, ¿quién nos va a poder hacer la respuesta? Cualquier persona, en este caso, si no estamos en un campeonato, digamos, ahorita en Copa tenemos fisio, ¿sí? Pero de pronto en otro contexto en donde de pronto no tengamos una atención primaria en salud, ¿sí? Puede ser cualquiera, un entrenador, un delegado mismo del campo, un padre de familia o el mismo compañero, ¿sí? Es importante también a veces educar a nuestros padres de familia, a veces a sus mismos compañeros del campo de entrenamiento, ¿sí? ¿Cuál es su rol? Obviamente no es diagnosticar la lesión, es tener como una primera respuesta, ¿sí? A darle como esa satisfacción al deportista que está pasando, cruzando por ese golpe o esa lesión, ¿sí? Es reconocer, es mirar, observar, alertar y dar como esa ayuda inicial para cuando pueda llegar ese cuerpo de atención médica. Lo importante en los primeros minutos son cruciales, no podemos saber lesiones leves, graves, severas, entonces siempre es importante esos primeros minutos.
de poder identificarlo, ¿sí? Eso nos va a prevenir de lesiones secundarias, que esa lesión nos pueda empeorar, ¿sí? Facilitar la labor médica posterior, porque nosotros vamos a poder dar un contexto de los deportistas, del deportista como estaba en su estado, ¿sí? O salvar una vida, como lo vimos en el video de Christian Eriksen, ¿sí? ¿Qué protocolo vamos a utilizar si ya es un proceso de una lesión grave, una fractura, un esguince grado 2 o por un salto o algo fuerte que haya pasado con nuestro deportista que ha sido traumático? Siempre lo importante, vamos a utilizar un protocolo básico que se llama actuación PAS, esto pues para que lo tengan presente en nuestros entrenadores. Primero pues lo que tenemos que hacer es proteger al deportista, ¿sí? Que no vaya a generar una lesión secundaria, asegurar esa zona como lo vimos en el video cuando es algo grave, entonces para que podamos tener esa privacidad de nuestro deportista, ¿sí? No mover si sospechamos de lesiones graves. Esto es muy importante, profes. No siempre el acudir, el movilizar, siempre esto puede pasar en cualquier contexto, no solo en el fútbol. Siempre tenemos que estabilizar una zona vital, que es todo nuestro sistema nervioso central, como lo es la cabeza y la columna, que es lo que nos va a llevar esa información y es lo que tenemos que tener de vital importancia a la hora de hacerlo, cuando ya se haga un manejo por camilla o llegue paramédico, ¿sí? El avisar, en nuestro caso, pues llamar a emergencias si estamos en un lugar aislado donde no hay atención médica, ¿sí? Si tenemos, digamos, en Copa, el personal médico, fisioterapeuta, médico en liga, ¿sí? Dar información clara, qué fue lo que pasó, cómo se conllevó a ese tipo de lesión, ¿sí? Socorrer ahora, ¿sí? Vamos a realizar una asistencia básica, si sabemos cómo está la situación, nos permite, si no da respuesta, si ya vemos que el protocolo está comprometiendo la vida, ya tenemos que llegar y generar ahora el siguiente protocolo que vamos a realizar, que es una evaluación inicial rápida, ¿listo? Esta evaluación inicial rápida, ¿para qué se va a utilizar o en qué casos? El PAS es para mirar una fractura, un trauma muy fuerte, un esguince, algo que de pronto nosotros de primera mano tengamos manejo, ¿sí? Esta evaluación inicial o AVDI, yo también le manejo, yo también lo llamo como esas preguntas en las 3 esferas que normalmente nosotros debemos hacer, ¿sí? En esta primera parte es como la alerta, ¿sí? El jugador está despierto, está consciente, está mirando a su alrededor, ¿sí? La parte verbal responde a estímulos táctiles de dolor, aunque esté confuso, ¿sí? Responde, digamos que cada uno va teniendo como un paso a paso, ¿sí? Si está alerta, bueno, bien. Si está verbal o hay dolor, o ya no, ahora hay dolor, responde a estímulos dolorosos, como les decía. Y si de pronto ya está inconsciente, que no responde a ninguno de los 3 anteriores, podemos decir que pasamos por una emergencia que puede comprometer su vida, ¿sí? Entonces, si está consciente, si está orientado en tiempo, espacio, en persona. ¿Yo qué le puedo decir a un deportista cuando tuvo un golpe, una conmoción? Pepito, ¿cómo se encuentra? ¿Le duele? ¿Tiene dolor en qué zona? ¿Tiene visión borrosa? ¿Le está doliendo la cabeza? ¿En qué zona le duele? ¿Podemos ver de pronto algún sangrado, alguna contusión? ¿Sí? También el momento del partido, si de pronto vamos, le puedes preguntar primer tiempo, segundo tiempo, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cómo va el partido? ¿Sí? ¿Viniste con tus padres? ¿Cómo te llamas? Eso, esas preguntas nos van a dar la seguridad de que el deportista esté consciente, ¿sí? Para poder pasar al siguiente video, vamos a realizarlo. Si de pronto el deportista no está consciente, está inconsciente, vamos a realizar este pequeño protocolo cuando nos sirva el PAS. ¿Listo? Una vez hecho el PAS, el proteger, el alertar y socorrer, y hemos hecho la zona segura, hemos alertado a los servicios de emergencia. Una vez que tenemos hecho todos estos pasos, lo que tenemos es comprobar si el paciente está consciente o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Breve y sencillo, arrodillándonos en el paciente, dándonos un pequeños golpes en los hombros para estimularle, diciéndole, oye, ¿qué tal estás? Si no responde a nada, tenemos una víctima inconsciente y ya deberíamos empezar a actuar. Importante, no dejar ningún paso al libre albedrío, sino que seguir un orden. Recordar, primero comprobamos consciencia, sacudiendo los hombros. Que el paciente no responda a nada, importante, pedir ayuda a alguien para que os eche una mano. Y luego, comprobar si el paciente respira o no. ¿Cómo? Simplemente con la maniobra frente-mentón, echando la frente hacia atrás, el mentón hacia arriba, sujetándolo. Y vamos a comprobar, sencillamente luego veremos, ver, oír y sentir durante unos 10 segundos. Y ahí nos puede ocurrir una cosa u otra, es decir, que el paciente respire o que no. Si el paciente sí que respira, veremos que hay que poner al paciente en posición lateral de seguridad. Y si el paciente no respira, comenzaremos con el masaje cardíaco. Siempre el masaje cardíaco hecho en el centro del pecho, con 2 talones, no la palma de la mano, brazos rígidos, hombros paralelos, brazos que no se doblan, y a un ritmo de 30 compresiones, 2 insuflaciones. 30 compresiones, 2 insuflaciones.
Así hasta que venga la ayuda especializada. O bien nos acerquen o pidamos un desfibrilador externo semiautomático y sabemos utilizarlo. Listo, mis profes. ¿Se escuchó bien el video o estaba muy rápido? Perfecto, profe. ¿Sí? Listo. Es para poder avanzar, es para poder ir avanzando y no demorarnos mucho. Esto pues yo sé que es información vital y es mucho tema, entonces quiero que tengamos como esos conceptos rápidos. Listo. El manejo, bueno, eso en cuestiones críticas, ¿sí? El protocolo PAS sobre las preguntas de conmoción cerebral, problemas cardíacos, ¿sí? Manejo inicial de lesiones comunes como a nivel musculoesqueléticas, que ya veamos que nuestro deportista tuvo una lesión del isquiotibial, de la zona posterior, del cuádriceps, del tejido blando que esté comprometido y aparte normalmente lo trabajamos en protocolos con lesiones como esguinces o de rodilla y de cuello de pie, ¿sí? Que son los más comunes que vimos en la parte inicial. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Esto ya como medida de rehabilitación, ¿sí? Pasando por el proceso de la lesión durante el compromiso. Esto pues vamos a utilizar el método RISE, que es un método que ya se utiliza hace muchos años y ahorita se está actualizando un POLIS, y otro que es nuevo que se llama un Peace and Love, pero ese método Peace and Love es un poco confuso para las personas que de pronto no tienen ese manejo poco médico, ¿sí? Pero el POLIS es un método que nos va a dar la seguridad y no va a ser tan demorado para nuestro deportista. Entonces, la primera parte es el proteger la zona, ¿sí? Apenas en una lesión al deportista, tiene un esguince grado 2, está la inflamación muy fuerte, hicimos ya el protocolo de ingresar, de preguntar, de revisar la zona, vamos a realizar un vendaje, ¿sí? Un vendaje compresivo con una venda elástica para evitar el apoyo en ese momento y evitar lesiones secundarias. Posteriormente, ya cuando se acaba la competencia, llegamos a casa, ¿qué le vamos a decir? Vamos a empezar a hacer cargas óptimas. Siempre un tobillo, dependiendo de su grado, siempre esto, pues, la idea es que puedan acudir a fisioterapia, llamar, escribir, sí, importante, para que puedan saber el proceso. Pero normalmente si es un esguince, grado 1, básico, que no sea muy grave o de rodilla o a nivel muscular, podemos empezar a hacer una carga parcial, ¿sí? Moderada. Siempre es bueno empezar a apoyar, progresivo. Nunca es bueno poner muletas y arranque con un esguince grado 1 porque eso va a ser más complicado y va a tener lesiones secundarias, ¿sí? Eso no se debe manejar. Movilizaciones suaves, vamos a decirle que en las primeras 72 horas utilice medidas de compresión como el hielo, ¿sí? Durante unos 10 a 12 minutos, ¿sí? Ahí dice que 15 a 20 minutos puede ser máximo ese tiempo, ¿listo? Compresión, vamos a mantener esa compresión durante esas 72 horas como lo que es el vendaje. El tiempo de proliferación de la inflamación de todas las zonas tienen un tiempo. Recuerden, profe, siempre una lesión, eso no es que se me lesionó el deportista o a veces guinzó y ya mañana puedo volver a competir, no. Siempre el cuerpo tiene un tiempo de cicatrización. Entonces hay que respetar tiempos de cicatrizaciones porque lo que hacemos es que conllevamos al deportista a llegarse a lesionar más y tener lesiones secundarias y ser crónico y, bueno, y recaer. Eso es donde tenemos que tener un manejo profesional, también desde la parte de la salud, digamos, en nuestra área como fisioterapeutas, ¿sí? La elevación, siempre mantener la elevación del segmento, si estamos hablando de un tobillo, mantenerlo por encima del corazón. Entonces me acuesto, elevo la pierna unos 45 grados, ayudándome con unas almohadas, movilizo el segmento, los dedos, el tobillo suave o la rodilla, dependiendo de la zona, para que favorezcamos ese proceso de cicatrización y drenaje de la circulación. ¿Listo? Claro, hasta ahí, mis profes. Vamos a mostrar el método POLIS. Rápido, esto es unos 50 segunditos para que lo tengan presente. Perfecto. ¿Podemos ver el video, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor. Gracias, muy amables. Listo.
Ya últimos temas, rápidamente, sospecha de conmoción cerebral, ya lo había dicho en la parte inicial, ¿sí? Es causado por golpes, siempre hay una pérdida del conocimiento, siempre importante, cuando tenga pérdida del conocimiento, profes, esto es vital, lo pudimos ver de pronto si vimos el partido contra Brasil, Colombia contra Brasil, ¿cierto? Davinson Sánchez, golpe contra Alison Becker, ¿qué pasó? Tuvo conmoción, pérdida del conocimiento, tocó retirarlo, ¿no? Ese tipo de jugadores que pase por esa situación no pueden volver a jugar, podemos estar comprometiendo la vida. Si hay sospecha, hay que sacarlo, ¿sí? Dolor de cabeza, igual, después de un trauma fuerte, dolor de cabeza, mareo, confusión, visión borrosa, náuseas, vómitos, pérdida de la memoria, el no sentirse bien siempre va a ser como un síntoma de alerta, profes. Entonces, importante cuidar la integración de nuestro deportista, ¿sí? Ese protocolo, ante la duda, es mejor que no juegue, que no compita durante ese día y hay que hacer exámenes y chequeos médicos, un TAC, poder valorarlo y trabajar, ¿listo? Bueno, el video prácticamente es un video que lo voy a pasar, es un video donde se muestra también como el golpe y la información de lo que les acabo de decir, el tema de la visión, las preguntas de seguridad, ¿sí? El qué hacer, el sacarlo, el no volver a jugar, ¿sí? Eso no tiene mayor ciencia, siempre importante preguntarle al deportista sus síntomas, dolor, si tiene pérdida de la conciencia, ¿sí? Si estaba orientado en tiempo y espacio, esas son las preguntas más efectivas para poder tener una seguridad en nuestro deportista. Otro golpe de calor, como les decía, ¿cómo lo podemos manejar? Siempre cuando vaya a generarse un golpe de calor, ¿esto porque se genera? Por un fallo de la regulación del sistema, ¿sí? A nivel térmico. Esto pues por un proceso a nivel ahí cerebral, sobre la parte del hipotálamo, bueno, tiene unas cosas ahí fisiológicas, pero pues no les voy a meter esa carreta, ¿sí? Prácticamente es perder la regulación térmica, porque nuestro deportista no está climatizado, pasó por choques térmicos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos síntomas? Una piel seca, ¿cierto? Caliente, sudoración excesiva que podemos ver en ese deportista, si está confundido, tiene confusión, pérdida de ese pulso, ¿sí? O está muy rápido, ¿sí? Puede pasar una hipotensión, una hipertensión, de eso puede pasar en esos momentos, ¿sí? Posible pérdida de la conciencia, y pues, ¿cuál es esa línea inmediata de actuación? Uno, pues, si ya es muy grave, llamar a emergencias, acercarlo a un centro médico, ¿sí? Llegar y en campo, en nuestra competencia, sacarlo a las sombras, si está ahí pronto un padre de familia con sombrilla, sáquelo, siéntelo, quítele los guayos, que tome aire, que tenga un espacio amplio en donde él pueda respirar, empezar a tomar agua fría, ¿sí? Hacer pequeñas salpicaciones de agua, así como lo podemos ver en la imagen con Cristiano, ¿sí? Digamos, es importante hacerlo, toallitas húmedas, ventilarlo y mientras llega la ayuda, ¿sí? Y cómo se encuentra el estado de nuestro deportista. Listo, continuamos. Ya, bueno, el tema de la reanimación, si llega a haber algún tipo de falla cardíaca, esto pues ya lo vimos en el video también pasado sobre el protocolo PAS y sobre las preguntas AVDI. En este caso, si el deportista tuvo una caída súbita, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es lo mismo, protocolo, hacer la llamada del AVDI o las preguntas de seguridad, el tiempo, persona y espacio, si no respira, si hacemos la maniobra de frente hacia atrás, no respira, 10 segunditos, empezamos a hacer una actuación directamente para no perder tiempo, avisar, llamar a emergencia, ¿cierto? Pedir un desfibrilador si en ese caso de pronto estamos en un lugar o en un centro, digamos, esto puede pasar en un centro comercial, los centros comerciales siempre tienen estos desfibriladores o estos, ¿vale? Iniciar reanimación, ese masaje cardíaco de alta calidad, inmediatamente, si hay personal de la salud, dejarlo a la personal de la salud, siempre es las personas que son las capacitadas para esto. Este es el mismo video de la información, de la parte informativa sobre la reanimación, ¿sí? Vamos a verlo así por encima para que lo vean en los deportistas, iniciando, comienza con la parte de adultos, vamos a ver la parte cuando ya empieza con... que el paciente no responde y no respira. Con los jóvenes, Toque ¿listo? fuerte Vamos a ver en los los pasos hombros, y ya pasamos al siguiente. active el sistema de emergencias o pida ayuda a las personas que estén o a través de su teléfono celular. Las manos se ubican en la línea intermamilar o en la mitad inferior del esternón, utilizando solamente el talón de la mano. Sobre esa mano inicial se pone la otra, que es la que va a apoyar, y van a hacerse compresiones a 5 centímetros, 5 o 6 centímetros de profundidad. Los brazos deben de estar rectos, los codos no se doblan, el movimiento lo hace realmente el tronco.
por lo tanto la persona debe estar perpendicular sobre el paciente. La cadencia va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Esta actividad cansa mucho, fatiga mucho, es físicamente extenuante, sobre todo si uno no tiene un buen estado físico. Entonces la persona puede en un momento dado empezar a tener dificultades en las compresiones, a disminuir la velocidad o disminuir la profundidad de la compresión, la cual debe ser más o menos 5 centímetros, 5 a 6 centímetros de profundidad. Si llega otra persona, llegaría a reemplazar al que está reanimando. Y posteriormente, cada 2 minutos, estarían haciéndose el relevo. Y esa aquí básicamente sería compresiones únicamente. Entonces, cada 2 minutos se está revisando si hay nuevamente signos indirectos de retorno a la circulación, como que el paciente esté respirando, que esté moviéndose, que esté quejando. Por lo tanto, esos son signos indirectos en los cuales uno volvería a revisar nuevamente al paciente. En los niños utilizamos las mismas consideraciones anteriores, el talón de la mano, la línea intermamilar, el centro del pecho, la mitad inferior del centro del pecho, pero fíjense que 12, fundamentalmente 13, 14 la presión años, es menor, sí. Por lo tanto solamente utilizaríamos una mano. Eventualmente, si esta persona, la fuerza que está haciendo no es suficiente, podría utilizar las 2 manos, como lo hicimos con el adulto. Pero lo ideal es que sea solamente una mano, que es la fuerza suficiente para realizar las compresiones torácicas. Igual que en el adulto, aquí se debe utilizar una profundidad de 5 centímetros y lo mismo tendríamos una velocidad de compresión entre 100 y 120 compresiones por minuto. Bueno, ya pasaban ahí a los lactantes. En lactantes, pues, en este caso no lo vamos a ver, no nos compete, pero pues ahí lo único que se hace es un masaje cardíaco con los 2 dedos. ¿Listo? Pudieron ver el video, es muy importante. De pronto quiero hacer una preguntita así abierta. Que me pueda decir cuál es el protocolo PAS o cuáles son esos procesos de seguimiento en una situación de un deportista. ¿Qué me puede decir, por favor? Levanta la mano o puede prender el micrófono. A ver. Joana Maya. Listo, mi profe. Muy buenas noches para todos. Soy el profesor Joana Maya de Llaneros, de la sede Fontión. Bueno, según lo que he entendido, hay que manejar un protocolo en el cual, dependiendo de la lesión, lo primero que se hace es tomar esos primeros signos, por así decirlo, de atención, sobre todo mental del deportista. Entonces, esas preguntas que pongan al deportista en tiempo real de en qué situación se encuentra en el campo en el que está, como pues, para no ser redundante, como por ejemplo, bueno, cuánto va el partido y ese tipo de cosas ahí para allá. Después de ello, lo que se hace es analizar la lesión que se tiene y pues tomar las medidas, que es la estabilización, según entendí, de lo que es todo lo que es columna vertebral y ya la parte del cráneo, pues para poder estabilizar esa parte del cuerpo y tomar una debida atención al deportista. Después de ello, vamos a mirar todo lo que son los síntomas, pues de respiración, perdón. Entonces miramos cómo está su respiración, qué tal está respirando, subiendo un poco el cráneo hacia arriba para que de esa forma pues el oxígeno llegue de una forma más fluida al cerebro. Bueno, básicamente fue como lo que entendí, profe. Sí. Ok. Sí, mi profe, ese protocolo no está bien, no está mal. ¿Cuál es la idea? Primero, siempre revisar la situación. Vamos a ver situaciones en donde la lesión puede ser de baja latencia, de pronto donde no comprometa la vida, ¿sí? Entonces, primero hay que identificar eso. Si es una lesión por torcedura, por cuello de pie, por un trauma, hay que identificar la estructura primero, nosotros ya analizando, ¿sí? En el caso, en ese protocolo nos puede servir ingresar, proteger, revisar cuál es la situación de ese deportista, ¿sí? Para que tengamos más información, cómo se encuentra ese deportista. Dependiendo de esa situación de ese deportista, preguntarle, ¿hay dolor? ¿Dónde se encuentra el dolor? ¿Cuál es esa manifestación de dolor? ¿Sí? Luego, si ya vemos que el dolor aumenta o es un dolor o es una zona en donde puede comprometer, ¿sí? Dependiendo de ese tipo de lesión, como les digo, ya entramos a esa parte de auxiliar, ¿sí? De llamar, de estabilizar y por último empezar a socorrer y llamar si en casos son graves de emergencia, ¿sí? Tenerlo de esa manera. Siempre importante llegar a la zona
preguntarle al deportista, tener ese contexto. Si ya el deportista no nos da una razón porque está con algún tipo de conmoción, porque fue un golpe cabeza con cabeza, ya miramos que es una lesión fuerte y empezamos a hacer ese protocolo rápido, ¿sí? Dependiendo de la situación, eso téngalo claro, dependiendo de la situación, leves o graves en las lesiones de los deportistas. ¿Listo? Pero bien, mi profe, muchas gracias. Bueno, ya terminando, vamos a hablar sobre el tema del botiquín, que también habíamos tocado el tema de la charla. Es un botiquín básico para partidos. Profe, si quieren ahorita ya le pueden tomar la foto, les dejo un segundito para que lo tengan ahí presente, ¿sí? El botiquín no tiene que ser costoso, no tiene que ser el botiquín, mejor dicho, del Real Madrid o que sea de un hospital, no. Acá lo que necesitamos es que sea un botiquín, que sea fácil de acceso a los partidos, de llevar y que sea funcional, ¿sí? Que tenga esas pequeñas cosas que nos puedan servir en situaciones necesarias, ¿sí? Específicas. Entonces, vamos a determinarlo por estas pequeños, digámoslo, pilares o estructuras que puede llegar a pasar. Entonces, en el caso de una herida, ¿sí? ¿Cómo la voy a limpiar y con qué la voy a cubrir? Entonces, podemos limpiar, cubrir con gasas estériles, perdón, varios tamaños, dependiendo del deportista, si debo cortarla, si debo ubicarla en esa zona, ¿sí? Utilizar apósitos adhesivos que también los venden, ¿sí? El tema del tamaño también es importante, dependiendo de la zona, ¿sí? Utilizar un esparadrapo o micropor, se puede utilizar ese tipo de tela adhesiva para poder cubrir la zona, ¿sí? Ya después de pronto entramos más a detalle sobre cómo hacerlo, cómo se puede hacer ese proceso, ¿sí? Suero fisiológico para hacer y limpiar la herida a presión, esto lo podemos utilizar con una jeringa, presionar el líquido y expulsarlo directamente en la herida para poder limpiar y quitar todo eso, todas esas imperfecciones o partes externas que le han quedado del campo, ¿sí? Podemos utilizar la yodopovía, un antiséptico, si tenemos una herida pronto abierta o un raspón, algo de algodón también se puede utilizar, tenemos algodón para golpes o torceduras o esguinces, la inmovilización en el caso de las vendas es importante, una venda elástica, alrededor de 2 a 3, nomás esto se trabaja por pulgadas, pero pues digamos que puede ser un 5 centímetros, 5, máximo 10 centímetros de grosor en la venda, si una venda elástica. Recomendación el tema del ganchito que viene con la venda, más bien utilicen un esparadrapo para cerrarla, que el gancho puede generar algún tipo de molestia y si tiene una herida podemos comprometerla más o se nos puede caer muy fácil, ¿sí? Vendas, en esa misma venda, venden también vendas triangulares o la misma venda elástica cuando digamos tengamos problemas de una fractura de clavícula, problemas de algún tipo de fractura, de tren superior, de muñeca, ¿sí? De algunos de los huesos de la parte del tren superior, lo podemos utilizar también. Bolsas, normalmente esto es un poco complejo utilizar bolsas de frío o de compresión, pero los que tengan la facilidad, hoy en día venden bolsas con la facilidad de poder echarle un botoncito y se enfría, ¿sí? Entonces, todo eso dependiendo pues de la accesibilidad de ustedes para poder tenerlas, ¿sí? Lo más económico posible, pues ese es el hielo. Yo normalmente lo hacía en los partidos, utilizaba ese mismo suero fisiológico y lo congelaba la noche anterior y el día del partido, antes de salir, me llevaba el suero fisiológico congelado y eso hace que el suero fisiológico mantenga más la temperatura y no se me descongele tan rápido a la hora de pronto en el partido, durante un partido, pueda utilizarla. Eso como pues estrategia ahí que les doy. Ya la parte instrumental o de protección, entonces siempre utilizar tijeras. Hay unas tijeras que son traumáticas especiales para la parte de la tensión. Ustedes van a ver que son como los paramédicos, ¿sí? O puntadas que tengan un buen filo. Pincitas básicas como las pinzas de detilación nos puede servir también para poder sacar y extraer partes de suciedad o cuerpos externos que estén dentro de la herida, ¿sí? Y importante si tenemos herida, no hacer contacto directo con la sangre, tener esa asepsia también hacia el deportista, unos guantes de látex, unos guantes de nitrilo, ¿sí? Por precaución, ¿listo? Otros esenciales, pues en casos de pronto no se están jugando en la liga, en la morena, y de pronto el deportista empezó a generar como una hipotermia, poder tener de pronto alguna sábana o alguna manta de protección, se puede utilizar también, ¿sí? Lista de teléfonos de emergencia, sobre la parte local, si usted tiene pólizas, importante saber a dónde puede acudir en temas de emergencia, a dónde debe llamar, cuál es su EPS, cuáles son los números de contacto de los padres responsables, tenga una lista y prevéngase antes de una situación que pueda pasar al deportista, ¿sí?
El contenedor o la maleta o la caja que podemos llamar, siempre tiene que ser fácil de utilidad para poder guardar todos nuestros implementos del botiquín. ¿Listo? Bueno, entonces si quieren mis profes, ahí les dejo para que puedan tomarle su fotico ahí rápido, su screenshot. Uy, perdón. Ya, ahí para que lo puedan tomar. Esto es básico, ¿sí? Pero es de mucha utilidad. Además, esto, pues los que utilizan alimentos, pomadas, geles, se puede utilizar medicamentos, no lo agregué porque pues ya es cuestión de cada entrenador. Normalmente no se debe automedicar si no sabemos el estado de alergia de pronto un deportista, al saber que pronto sea alérgico a un acetaminofeno. Ustedes pueden cargar medicamentos como el acetaminofeno y el ibuprofeno, ¿sí? Máximo un naproxeno de 150 miligramos, pero siempre antes de darlo, preguntarle o llamar al acudiente y saber si es alérgico a algún medicamento, ¿sí? El alimento puede ser un alimento deportivo, pueden llevarlo con uno basta, un gel frío y una pomada caliente en situaciones donde se requiera. Eso también lo tomaremos más adelante en otra charla. Bueno, ahí vamos a pasar entonces bueno, importante, ¿sí? Algo clave es revisar, chequear temas de fecha, de caducidad, de los alimentos, de los medicamentos, del Yopovida, del suero fisiológico, todo eso que nos pueda llegar a vencer, ¿sí? Saber usarlo, saber usarlo, no todos, si no sabes, mejor que llegue una persona del cuerpo médico o un entrenador que esté capacitado en la parte de esa respuesta sobre una lesión, ¿sí? Los medicamentos, como les decía, importante saber si hay algún deportista con alergias y pues no automedicarlos a todos, ¿sí? A veces es mejor la parte solo como los métodos que podemos utilizar, como los vimos como el método POLIS. Y la ubicación debe ser siempre accesible al botiquín, no se les vaya a quedar en el carro, en el bus, siempre hay que llevarlo consigo como si fuera sus carnets de los deportistas, eso no puede faltar en las preparaciones, ¿listo? Ya para finalizar, el rol del fisioterapeuta, siempre como esto es la prevención, para que ya ustedes lo tengan en cuenta, siempre nosotros vamos a hacer una prevención antes como el tema del FIFA 11, ¿sí? En las pretemporadas, la actuación directamente en campo, que es un poco más avanzado ese manejo, nosotros como cuerpo médico, la recuperación, llegar primero a un diagnóstico, hacer ese pronóstico y esa rehabilitación de ese deportista, que sea seguro y efectivo la rehabilitación y la educación, como esta charla que se realiza con ustedes el día de hoy. Ya vamos a ver este videito, la importancia del fisio. ¿Listo? En el fútbol, como en todos los deportes de competición, hay una alta demanda física. En un deporte en el que hay una alta demanda física, la fisioterapia es algo imprescindible. Los jugadores de alta competición te diría que van a diario al fisioterapeuta, incluso hay algunos que van varias veces al día. Hay trabajo específico para antes del entrenamiento, para después del entrenamiento, para antes de los partidos, para después de los partidos. Antes de los partidos y antes de los entrenamientos, el tratamiento va enfocado en activar al jugador, en prepararlo para que esté caliente para jugar, y después de los entrenamientos y después de los partidos, el tratamiento va encaminado a recuperar al jugador para que el día siguiente esté disponible para poder trabajar. Las bases de nuestro trabajo las basaría en tres pilares fundamentales. El primero sería nuestras manos, la terapia manual, porque con las manos diagnosticamos y tratamos. ¿Qué pasa? Que hay veces que nuestras manos no llegan a todo. Entonces nosotros nos apoyamos en algunas herramientas, como pueden ser los ganchos, las agujas, que es lo que conocemos como la fisioterapia invasiva, y también nos apoyamos en tecnología, en aparatos como puede ser los sistemas superinductivos, la radiofrecuencia, los láseres de alta potencia, que en definitiva lo que hacen eso es llegar donde nosotros no llegamos con nuestras manos. Y todo esto, que sería la fisioterapia pasiva, la apoyamos siempre en un trabajo activo, es decir, en un trabajo en el que participa el jugador también, que es lo que conocemos como el ejercicio terapéutico. Listo, profes. ¿Vieron el video? ¿Sí estuvo? ¿Sí se escuchó? ¿Me confirman? Perfecto, listo. Toda esta información, este chorro de información, siempre es importante tener un trabajo en equipo, ¿sí? La clave, pues, tanto a nivel de competencias, es tener
una buena comunicación, ¿sí? Tanto de entrenadores, de la parte del cuerpo médico, el cuerpo técnico, padres de familia y jugadores, ¿sí? Esa comunicación que ustedes hagan para el tema directamente, no sé, de gestionar el botiquín, de cómo va a ser el tema del entrenamiento esa semana, de planificarse, ¿sí? De cómo dosificar las cargas. Protocolos claros, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Quién hace qué? Si tengo un cuerpo técnico, ¿sí? ¿Cuándo se puede volver a jugar el deportista? Guiándome de la atención de la parte médica, ¿sí? Todo esto es parte de la cultura de seguridad, pues nos va a fomentar que los jugadores se comuniquen, si tienen síntomas, si no pueden jugar, si se sienten lesionados, si están como con esas pequeñas síntomas de alerta que nos puede llevar a eso, ¿listo? Pues en temas de preguntas, ya las hicimos ahí durante la presentación. Entonces, mis profes, ya como conclusión, pues obviamente siempre la prevención es fundamental y multifactorial. Antes que nada, busquen siempre la prevención dentro de sus entrenamientos. Cualquiera puede y debe ser respondiente y eficaz, ¿sí? Algunos de pronto tienen más carga en estos casos. Nosotros como oficios somos las personas capacitadas y que debemos ingresar en situaciones de cualquier tipo de lesión de un deportista, ¿sí? Conocer todos estos métodos es súper importante, la parte de evaluación, conocer cosas básicas como las preguntas de seguridad, identificar alertas rojas, ¿sí? Como las conmociones, paradas cardiorrespiratorias, ¿sí? Lesiones traumáticas, fracturas, ¿sí? El trabajo pues en equipo, como les decía ahorita, es el éxito para poder salvar la comunicación y proteger a nuestros jugadores, ¿sí? Salvaguardar. Entonces, no se necesita yo estar directamente en el fútbol, dentro del futbolista para poder ayudar. Siempre se puede hacer desde un contexto de seguridad, desde la aceptación, desde bueno, muchos contextos que podemos ayudar, no solo directamente en eso, ¿listo? Y el rol del fisioterapeuta, pues siempre va a ser un aliado, esa parte médica, los deportólogos que los vemos en los partidos cuando ingresan a los campos de juego con el fisio, ¿sí? Es un aliado para la salud en donde siempre tenemos que apoyarnos. Recursos, profes, para los que pronto quieran tener más información, poder leer más, tener como más criterios sobre estos temas. Los invito de pronto para que puedan seguir enlaces como el FIFA Medical Network, pueden ingresar, hay protocolos de seguridad, hay diplomados, hay primera respuesta, es muy chévere los que puedan realizarlo. Los invito a seguir páginas como Cruz Roja a nivel acá en Colombia, guías de conmoción, artículos, todo eso los que les gusta tener. Es importante mantenerse actualizado, ¿sí? Más a nivel médico y en el fútbol. Información de contacto, profes y escuelas que nos están viendo, pues obviamente esta información la podemos tener fácil. La idea es que podamos hacer un convenio con los equipos, ¿sí? Disponibilidad obviamente para poder hacer talleres, consultas. De ahorita dejamos las redes sociales, les dejo los números de contacto para que quieran tener mayor información o quieran hacer charlas de prevención o de algún tema que podamos en específico trabajar con su equipo, no duden en contactarnos. Nosotros estamos en la capacidad de poder realizar y de responder a sus inquietudes. Les voy a dejar un breve video de nuestras instalaciones para los que pronto quieran realizar algún convenio directamente con nosotros. Ya les voy a presentar el establecimiento y revisamos las estas. ¿Listo? Tenemos un espacio óptimo, una zona funcional, con equipos capacitados, gimnasio, ¿sí? Para todo el proceso de recuperación, nuestro consultorio para todo el proceso de rehabilitación inicial, descargas musculares, trabajos de recuperación, ¿sí? Ahí lo que pudieron ver son las zonas específicas que tenemos en nuestro consultorio. Como les comentaba, zona funcional, gimnasio y parte de zona funcional, dependiendo de las áreas que queramos trabajar, ¿sí? Entonces, les dejo mi contacto. Como les dije, mi nombre es Yesman Herrera, fisioterapeuta. Este es el número de nuestro número corporativo, nuestro @, en Instagram para los que nos quieran seguir, para los que quieran tener información adicional, ¿sí? Nuestro correo y nuestra dirección. Estamos en Bosa, eso es Bosa, como la cabaña, cerca al colegio Atalayas, por toda la Guayacanes. Nos pueden escribir y podemos hacer algún tipo de alianza. La idea de mis profes es que podamos, con los equipos de Copa que quieran y estén en la disposición de hacer algún convenio, bienvenidos, ¿sí? ¿Esto a qué les va a servir? ¿O por qué les va a servir? Uno, van a tener unos aliados en su parte de rehabilitación, ¿sí? De la parte de recuperación, van a tener
precios con descuento, porcentajes de descuento para ustedes. Podemos mostrar el brochure a cada uno de sus equipos y con modificaciones en él, ¿listo? Para que de pronto les pueda servir, les pueda ayudar, puedan tener de pronto una ayuda ahí adicional, económica, tal vez, ¿por qué no? Entonces, no duden en contactarnos y la idea es poder hacer ese seguimiento y vamos a estar en contacto con todos ustedes, ¿listo? Entonces, no sé, ¿hay algún tipo de pregunta, duda, aclaración que tengan? Estoy atento, si quiere alguien, estamos ya en el tema de las preguntas. Si la información fue clara. Bueno, profe, muchas gracias, profe Jesman. Yo quisiera pues hacer una intervención desde mi punto de vista y en cuanto a este tema que es tan importante pues para lo que es el proceso formativo de los niños. Y es como una recomendación para todas las partes en el sentido de que no se puede priorizar el resultado, quizás la competencia por la seguridad de un deportista, de un niño. ¿Por qué lo expreso y por qué lo menciono? Llevo bastante tiempo realizando pues los eventos formativos. Cada club tiene su filosofía, tiene sus propios objetivos, tiene su metodología, ¿cierto? En donde pues quizás en ciertos aspectos el aspecto competitivo prevalece más que el formativo, así como en muchas ocasiones el formativo prevalece por encima del competitivo, ¿sí? Pero en esa dualidad, muchos profes en busca del resultado no tienen en cuenta quizás las recomendaciones del fisio, quizás de la situación que se presenta y no le da la importancia que se necesita. Ejemplo, hemos tenido casos en que el chico se golpea la cabeza, se hace la recomendación al entrenador de un cambio y quizás por prevalecer el resultado no prevalecen esos punticos tan importantes. Entonces, profes, no descartemos siempre un golpe, no descartemos siempre un síntoma de uno de los chicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues en este momento nosotros tenemos, ustedes clubes tienen chicos de 16, 17 años que quizás nunca hicieron actividad física y ustedes saben que la exigencia de un deportista o de un chico a nivel competitivo donde pues ellos exigen al máximo y quieren dar lo mismo de sí, no tener quizás esa experiencia, lo digo desde un punto, experiencia física, ¿cierto? Porque pues lo podría catalogar así, puede afectar al chico más que cualquier otra cosa. Entonces, siempre la recomendación es prioricen esos aspectos de prevención, prioricemos los aspectos de la seguridad de los chicos, prioricemos, tengamos conocimiento, quizás en el espacio que estamos, yo soy muy consciente del espacio en el que se realiza la Copa Llaneros, por eso pues hacemos estos espacios para que este sea un punto de partida para lo que es esa seguridad de los chicos. Ya pues quisiéramos saber por parte de algún profe si tiene alguna pregunta, alguna recomendación adicional, la cual pueda aportar pues a todo este espacio. Aló. Sí, profe, le escuchamos. Sí. No, yo creo que todo lo que usted dice es importante sobre la prevención, ¿no? Pero también sería bueno que nosotros como clubes profesionales o como clubes amateurs, ¿cierto? En las ligas siempre estuviera como la persona ahí de primeros auxilios, ¿no? O como se hace en los Juegos Nacionales o en la sub-20, que si no hay la Cruz Roja o la ambulancia, no se puede iniciar un partido, ¿no? Entonces sería bueno eso como innovar, ¿cierto? Sobre todo en los niños, y siempre cada un partido de niños esté en los de primeros auxilios, sería bueno. Claro, profe, es lo ideal, ese es el ideal, que podamos contar con un espacio y una atención especializada. Copa Llaneros trabaja constantemente
como mencionamos, de hecho, pues, de los torneos amateurs, se podría decir formativos, en la zona, Copa Llaneros es de los pocos que tiene su fisioterapeuta, ¿cierto? Entonces, ya hicimos un segundo paso, que es estos espacios de retroalimentación de conocimiento, para que ampliemos esa atención ya hacia ustedes, profes, y también pueden hacer esa atención allá en el campo, en caso tal de que se presente una emergencia y tengamos que suplirla, porque pues el fisio está ocupado en otra situación. Posteriormente nosotros estamos en ese proceso, como su merced lo menciona, de que haya un área especializada donde podamos contar con una ambulancia, personas que tengan una experticia en mayor medida, porque pues no descartamos cualquier situación que se pueda presentar. O sea, nosotros, y más mi persona, estoy muy consciente de toda situación que se pueda presentar en campo. Entonces, para eso estamos trabajando, mi profe. Entonces, muchas gracias por la mención. Profe John.